Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy, con la valoración aduanera, ¿no? Que era lo que estábamos viendo y que es de lo que trata este módulo, ¿no? Ver revisar el acuerdo de valoración de la OMC, ¿no? Verlo punto por punto en lo que respecta a los métodos de valoración, los artículos correspondientes a estos métodos, poder explicarlos y entenderlos. ¿Ya? Vamos a hablar, en primer lugar, del primer método, que es el principal y el más importante. ¿Ya? Por eso que vamos a hablar toda esta clase de este primer método y la siguiente también. ¿Ya? Vamos a tocar bastante el primer método porque es el principal. Los demás métodos son secundarios. Son métodos secundarios que no se usan casi siempre. Se usan, sí, es cierto, porque hay veces que con el primer método de valoración no se puede sustentar el precio, el valor de la mercancía, ¿no? Que es estos famosos ajustes de valor que si hemos trabajado en agencia de aduanas son muy comunes, ¿no? Son muy comunes sobre todo para estos importadores que no son frecuentes. Para importadores frecuentes o es muy difícil que te ajusten el valor porque ya son proveedores que tienen importadores que tienen proveedores vinculados, que sustentan su valor, que ya tienen trayectoria, ¿no? Esto sucede más con importadores nuevos, pero también puede sucederles, al menos que no sean OEA, no podría ser también. Ya no los saca de la posibilidad. Ya, pero es importante saber que bien manejada y bien sabida la valoración aduanera, bien estudiada y bien aplicada, nos libra de muchos problemas, ¿no? Ya la semana pasada habíamos hablado del concepto del valor en aduanas, que es muy importante acá. La valoración aduanera, ¿de qué se encarga? De ayudar a determinar de manera correcta el valor en aduanas. El valor en aduanas, que es la base de la tributación aduanera, que es la base del cobro de impuestos, que es la base de la recaudación, ¿no? Es por eso que los países post-guerra mundial comienzan a reunirse para vivir el libre comercio en los países que comenzaban a vivir el libre comercio, ¿no? Aquellos países del bloque de Estados Unidos, ¿no? El bloque socialista todavía no, hasta después del año 91 con la perestroika. Entonces, estos países que comenzaban a vivir el libre comercio necesitaban regular el comercio. ¿Por qué? Porque no era lo mismo hacer comercio entre dos comerciantes peruanos que conocen el país, que conocen la legislación, que comenzar a hacer negocios con un chileno, que comenzar a hacer negocios con un europeo, que comenzar a hacer negocios con un norteamericano, ¿no? Se veía que había diferentes formas de hacer negocio, formas de manejar el comercio. Entonces, viendo esto, los países decidieron reunirse en estas rondas, ¿no? Por ejemplo, se creó el Acuerdo de Valor de Bruselas del año 56, ¿no? Que es más antiguo y que veía importante que los derechos aduaneros a cobrar sean a la cantidad de peso, tonelaje que se importaba y exportaba, ¿no? Conforme fue avanzando, ya en el año 94, más próximo aquí, con la ronda de Uruguay, la OMC decide hacer un nuevo acuerdo de valor, el acuerdo de valor de la GATT de 1994, que también se le conoce como el acuerdo del valor de la OMC, no de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Este acuerdo de valor lo que define es que la base para cálculo la base idónea para cálculo de tributos, de impuestos, debe ser el valor en aduanas. Porque permite mediante documentos, transacciones, pagos, revisiones, contratos, facturas comerciales, permite determinar de manera más exacta, el valor en aduanas. Mejor aún que por la cantidad, por el peso, ¿no? Porque hay que recordar, por ejemplo, que si traemos 1000 kilos de plomo, ¿no?
todo eso no vale igual que un kilo de oro. El kilo de oro valdrá más. Pero si le aplicamos por peso, pagará más el plomo que el oro. Porque el plomo pesa más, ¿no? Porque son 1000 de plomo y 1 de oro. No tiene mucho sentido. En cambio, 1000 kilos de plomo capaz no vale lo mismo que cuesta un kilo de oro. Capaz un kilo de oro cuesta mucho más. Entonces tiene mejor sentido porque se supone que si vale más, si tiene mayor valor en el mercado, debería pagar más impuestos. Entonces, es una forma más efectiva de recaudar impuestos, ¿no? Y la OMC ponía este acuerdo no como una norma, no como una ley, perdón, no como una ley, porque acuérdate que lo que hace la OMC no es imponerle leyes a los países, no es crear leyes para que los países obligatoriamente las cumplan. Son normas o reglas facultativas. ¿Qué quiere decir facultativa? Que el Estado, los estados tienen la facultad de acoger esta norma, esta regla, que está firmada por los países, pues están dentro del acuerdo de la OMC, y aplicarla a su legislación nacional y recién convertirla en ley. Es por eso que el acuerdo de valoración como tal no es la ley que rige en Perú. Ese acuerdo de valoración tiene un reglamento, que también lo vamos a revisar en clase. Ese reglamento sí es ley. Ya a partir de ese reglamento se comienza a valorar, que obviamente ese reglamento es la forma cómo aplicar lo que está en el acuerdo. Con ese reglamento, siguiendo las directrices que te da el acuerdo, el reglamento que hace es ponerlo en marcha, ponerlo en el campo. Y ya de ahí, a base de ese reglamento se ha creado los DESPA, se ha creado la forma como se valoran las mercancías, ¿no? Entonces hay que recordar que lo que estamos revisando aquí no es una norma, ya no es una ley, perdón, es una regla, son normas que han hecho una ley, que también vamos a revisar la ley, pero cabe precisar que el acuerdo que estamos revisando no es la ley, es la base en la que está basada la ley, valga la redundancia. La ley se ha nutrido de esto que estamos viendo para crearse. Ya cuando veamos lo que es ley, vamos a ver, es por eso que vas a ver algunas cosas aquí que no se aplican en el campo. ¿Por qué? Porque esta es la base. Para lo que se ha hecho en campo, se ha hecho en base a esto. Pero no todo se ha tomado. Y vamos a ver que la misma OMC en su acuerdo deja libre a los gobiernos de decidir algunas cosas. No dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros recomendamos tal, ya ustedes verán si aplican uno, si aplican los tres o si no aplican ninguno. Esto es una recomendación. Y ya, el Perú en algunos casos, por ejemplo, ha tomado todo y en algunos casos ha dejado. No ha tomado la recomendación. ¿Por qué? Porque ya se hacen estudios internos de qué podría afectar, porque acuérdate que los países buscan cuidar su recaudación, buscan cuidar sus intereses como cualquier entidad, como cualquier entidad o cualquier persona en la sociedad, ¿no? Tú mismo, tú no quisieras que te roben tu sueldo, ¿no? No quisieras que te roben algo que tú has vendido y que te lo paguen y te lo roben, ¿no? O no percibirlo. Nadie querría, yo tampoco, ¿no? Si yo tengo que cobrar mi sueldo, me gusta que me paguen mi sueldo puntual porque lo necesito para vivir bien, para hacer mis cosas, ¿no? A nadie le gusta, ¿no? Igual los estados. Los estados, ¿de dónde viven? De la recaudación de impuestos. De la recaudación de impuestos. Que si bien es cierto, lamentablemente en los países de Hispanoamérica, el nuestro es un ejemplo, la corrupción destruye y causa mucho más daño que una pandemia, es cierto, también pasa, pero no quiere decir que nosotros como ciudadanos dejemos de pagar impuestos, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, también en la clase anterior habíamos hablado de los tipos de derechos, nos habíamos explicado un poquito el derecho específico, cómo se aplicaba. El derecho específico está recogido en el Acuerdo de Bruselas, que es el acuerdo anterior, no el acuerdo anterior de valoración. El Perú sigue usando el derecho específico, pero para 4 grupos de mercancías que ya las sabes, ya te las he dicho varias veces, ¿no? Para las demás no, solo usa para esas 4 en específico. Y tiene el ad valorem, que el Perú sí lo usa para todo su universo de partidas arancelarias o de sus partidas nacionales que se importan,
tiene un porcentaje, una tasa que está recogida en el arancel de aduanas. El arancel de aduanas te indica subpartida nacional, te indica descripción de la subpartida y te indica la tasa de porcentaje de ad valorem que pagará la mercancía clasificada en esa partida, en una subpartida, ¿no? Las tasas ya las sabes, 0, 6, 4 y 11 son las tasas que maneja el Perú. Eso no está en el acuerdo de valoración. El acuerdo de valoración no se encarga de los porcentajes ni de las tasas, se encarga de cómo se aplicarán. Pero, como no es una ley, deja en su libertad a los estados a que cada quien determine qué mercancía paga y cuál no. Por ejemplo, hemos tenido un caso muy, bueno, no muy curioso, sino un caso, bueno, que se veía venir durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, la mayoría de cosas, de instrumental médico, medicina, mascarillas, guantes de látex, termómetros, etcétera, 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 la mayoría pagaba 6 de ad valorem, pagaban ad valorem, que si se hubieran traído pagando ad valorem hubieran sido más caras en el mercado nacional. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud conjuntamente con el gobierno? ¿Sabes qué? Determinamos que a estas partidas liberémosles la valorem mientras dura el estado de emergencia. Y se comenzaron a traer pagando solo IGB. Por ejemplo, las mascarillas. Las mascarillas es un caso bravo, porque las mascarillas pagaban 11. Las KN o las N95 que son de tela pagaban 11%. Ya valoren. 11% de su valor. Imagínate, eso hubiera sido en el mercado 2 a 3 soles más. O sea, la mascarilla KN que te puede costar 3.50 estaría costando 6.50. No convendría. Y más que con la especulación que hubo en principio. Bueno, que después ya la especulación como que se bajó, ¿no? Cuando comenzaron a producir, cuando se comenzaron a hacer las mascarillas de tela o las mascarillas de látex. Pero en principio no había. Y se necesitaba, ¿no? Entonces el gobierno dijo, quitó. Cuando termine el estado de emergencia, ¿no? Que esperemos sea pronto, volverán a tener su porcentaje de ad valorem normal y seguirán recaudando lo que tienen que recaudar por dichas mercancías. Para que veas, es un ejemplo de cómo el Estado determina sus porcentajes. El Estado sabe a qué le cobra y a qué no. Lo que se indicaba en la valoración aduanera es la base sobre lo que se aplica la tasa. La base imponible sobre lo que se aplica la tasa para calcular los impuestos se llama base imponible o valor en aduanas. El valor en aduanas es de lo que se encarga de estudiar la valoración aduanera. ¿Cómo llegar a un correcto valor en aduanas? Para tributación aduanera, el único concepto necesario del valor en aduanas que necesitábamos, valga la redundancia, era FOB o costo de la mercancía, flete o costo del transporte de la mercancía, el costo del seguro y los ajustes. Sabíamos que esos 4 van a valor en aduanas, tributábamos bien. Pero para la valoración aduanera, esto no es suficiente, porque la valoración aduanera se encarga de que esté bien calculado este valor en aduanas, de que tu valor FOB esté bien declarado, de que tu flete esté bien declarado, de que tu seguro esté bien declarado, de definirte los ajustes. Entonces, ya aquí el concepto de valor en aduanas no va a ser solo FOB flete seguro, ajustes, o sin más ajustes, sino vamos a ver de qué se compone el valor FOB. En el valor FOB solo es el costo de la mercancía, no habrá algo más, no habrá embalaje, no habrá un transporte hasta la entrega en el puerto, no habrá un tema de recojo, no habrá un tema de subir el contenedor al barco. En el flete no habrá un tema de recargos por combustible, por tipo de cambio, por manipuleo de contenedores, por transporte interno. En el seguro no habrá un tema de primas netas, de derechos de emisión, de póliza, no habrá sobrecargos por carga que se daña. De eso se encarga la valoración aduanera. ¿Y cómo determina qué gastos o si está bien definida la ley aduana? Con los métodos de valoración. Los métodos de valoración, como dice su nombre, método, los métodos son formas, son
parámetros, son pasos a seguir que se usan para llegar a algo, para llegar a un fin. En este caso, los métodos se usan para definir y determinar que el valor en aduana esté bien calculado. Para definir que esté bien calculado y que, lamentablemente, con este tema a veces de un poco de la famosa criollada, que yo no le veo nada de gracia, pero a veces se ve como un tema gracioso, se determine que estamos pagando lo correcto, ¿no? Mediante documentos. Porque acuérdate, en aduanas no todo es tu palabra. En aduanas está bien, señor, usted me lo está diciendo, yo le creo. Pero necesito documentos. Documentos. Hoy en día estos documentos ya no son físicos, son virtuales. Hace poco, 15, 21 días, la aduana sacó por fin la creación de la mesa de partes virtuales, la inclusión en la mesa de partes virtuales a los temas de valoración. Los que tienen un poquito más de tiempo en este negocio sabrán que antes había que llevar impreso el papelito con un escrito a la ventanilla al vista y era todo un tema, pues, ¿no? Todo un tema, había que imprimir, había que bajar. O sea, ahora simplemente todo es por correo, lo puedes hacer de la comodidad de tu casa. Entonces, en tu casa, tu computadora, te mandan el correo, hazlo cómodo, bonito, lo subes al SDA y el vista por el mismo SDA te responderá. Porque hay que cumplir unos requisitos también, ¿no? No es que no es simplemente que yo quiera, ¿no? Que yo quiera algo y con eso lo sustento, ¿no? No es eso. Es necesario, es bastante necesario también tener documentos correctos, ¿no? Y la norma misma va indicando qué deben tener cada documento, qué debe tener cada cosa que tú le presentes a la aduana para sustentar tu valor. Es importante manejar esto. ¿Por qué? Porque, chicos, esto va a ser el día a día. La valoración es el día a día del aduanero. El día a día. Todos los días ves temas de valoración. Lo ves cuando liquidas una DAN, lo ves cuando pagas los tributos, lo ves cuando vas a un aforo físico, lo ves cuando lo ves, tienen las dudas razonables, etcétera, etcétera, etcétera. Es pan de cada día. Entonces, yendo, ¿no? El acuerdo de valoración de la OMC, que lo vimos la semana pasada, así a grosso modo, cuando proyectamos, este acuerdo, ustedes lo tienen en el campus, ¿no? Descárguenlo, léenlo, son 28 páginas, tampoco es que, no es como el arancel, ¿no? El arancel sí te entiendo que sea fregado que te lo leas todo, ¿no? Pues un montón de partidas. Eso tiene 28 páginas. 28 páginas. Esto es como manejar bicicleta. Lo aprendes una vez y ya. Luego ya te tienes que ir viendo si sale algún procedimiento, algún cambio, ¿no? Por ejemplo, mira, el acuerdo de valoración no lo cambian del año 2000. Recién lo han cambiado el año... 20 años han pasado. Y recién lo han cambiado el mes pasado. ¿Por qué? Y no han cambiado nada sustancial, ¿eh? Lo que han cambiado un poquito es que ahora se pueden usar los medios digitales para presentar. ¿No? Ha cambiado alguna cosita en el valor de la transacción, sí, pero eso es ya cuando veamos el reglamento de valoración, ahí vamos a ver. En el del acuerdo no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo acuerdo de 1994. Ahí no ha habido ningún cambio, ¿no? Entonces, el acuerdo de valoración establece 6 métodos. 6 métodos de valoración. 1 principal y 5 secundarios, ¿no? 1 principal, los cuales deben aplicarse en estricto orden sucesivo y por exclusión, ¿ya? No es que aplican el que tú quieres. No es que aplican el que tu cliente quiere. No es que aplican el que la SUNAT quiere. Se aplican en orden sucesivo y por exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Se aplica en primer lugar el primer método. Es el primero. Si con el primer método y después de agotadas todos las posibilidades de usar el primer método, se excluye el primer método y se pasa al segundo. Se excluye el primero porque ya fue. Ya no puedes aplicarlo. Se pasa al segundo. El segundo, si no se puede,
Después de agotar todos los métodos, se pasa al tercero. Y así sucesivamente hasta llegar al último. Hasta llegar al último método, que es el del último recurso, que así se le llama. Que vamos a ir viendo conforme avancemos las clases cada uno de los métodos, ¿no? Pero hay una excepción en el artículo 4, ¿ya? El artículo 4, método deductivo, ahí se le llama. Este método faculta al importador, ahí sí tienes una facultad, de invertir el orden de aplicación del quinto o del sexto, ¿no? Si con el 4 no puedes, no puedes ya deducir tu valor, llegar a tu valor, te dice, ok, yo debería usar el 5, pero en este método tienes la opción de decirme, ¿sabes qué? Ya no quiero el 5, aplica el 6, que es el último recurso. Puede ser. ¿Por qué? Porque el 5 es el valor reconstruido. Y el valor reconstruido, ¿qué es lo que hace? Tienes una computadora que no puede determinar tu valor. ¿Cómo te van a determinar este valor con el método 5? Te lo van a determinar parte por parte. Van a valorizar tu disco duro, tu teclado, tu cámara web. Te lo van a así desarmar todo para ver si llegan al valor así. Tediosísimo, complicadísimo, y de hecho que te va a subir el valor, porque obviamente separado vale más. Separado vale más. Ya cada cosa, si se comienza a valorar por sí sola, vale más. Y te metes en un problema. Entonces, te dan la opción de, ¿sabes qué pasa el último recurso? Y el último recurso, bueno, ven cuál de los métodos se puede aplicar y lo aplican, ¿no? Ese es el método del último recurso, que es, bueno, sí hay casos, no se va a decir que no hay casos, pero siempre es mejor por el primer método porque es lo que realmente has pagado, ¿no? Siempre va a ser mejor el primer método. Por eso que es el más conocido y el más usado y el principal, el primer método. Entonces, es el primer método. ¿Dónde está recogido? Está recogido en el artículo 1 del acuerdo. ¿Ya? Por ahí, en el artículo 1 está definido y está en parte cómo se aplica, pero la totalidad de su aplicación está también en el artículo 8. Entonces, si te pregunto, ¿dónde está normado? ¿Cuál es la base legal del método de transacción? Tú me responderás el artículo 1 y el artículo 8. El artículo 1 y el artículo 8. ¿Por qué? Porque el artículo 1 lo define y algunos gastos, algunas precisiones las da en el 8. ¿Ya? Leamos lo que dice. Es el primer método y el principal, el método de valor de transacción. El artículo 1 del acuerdo de valoración lo define como el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías, cuando éstas se venden en el país de exportación al país de importación, y ajustado en conformidad a lo expresado en el artículo 8 del mismo. El artículo 1 indica, luego lo revisamos con la norma, indica que el primer método de valoración se basa en el precio realmente pagado o por pagar. Me detengo aquí. ¿A qué se refiere con precio realmente pagado por pagar? Ustedes saben que, no solo en comercio exterior, sino en cualquier transacción comercial, existen las formas de pago. Las formas de pago. ¿Y cuáles son estas formas de pago? O mejor dicho, no tanto formas de pago, sino plazos de pago, ¿no? Porque las formas de pago pues puede ser contado, diferido, transferido. En los plazos del pago se refiere a los momentos en los que tú cumples con tu obligación dentro de una transacción comercial. Por ejemplo, yo te doy un servicio, estamos hablando de un ejemplo, de asesoría en aduanas, por ejemplo, ¿no? Pero hemos acordado que vas a hacer un pago al contado. ¿Qué es un pago al contado? Es en el momento, ¿no? Termino de hacer mi asesoría y me pagas. Eso es un pago al contado, al momento. No ha habido plazo, porque ha sido, termino, te doy el servicio, me pagas. Pero también podría ser que yo te doy una asesoría y como yo ya te conozco, eres mi cliente, un cliente asiduo, y yo sé que tus facturas
tú las pagas a fin de mes y estamos en los primeros días del mes, entonces como te conozco, tengo una mejor relación contigo, te doy un pago diferido, págame a 30 días, yo te voy a dar una factura y tú me la pagarás a 30 días, y hay un plazo. Y hay un plazo de 30 días. A eso se le llama pago diferido. ¿Por qué diferido? Porque es después. ¿No? Todo lo que es diferido, por eso se llama transmisión en diferido. ¿Por qué? Porque ha sido después, no ha sido en vivo, ha sido después, por eso se llama transmisión en diferido. ¿No? Entonces, si una factura tú la pagas al contado y quieres ver el precio, es el precio pagado, porque ya lo pagaste. Es un precio pagado. Pero si la factura no la pagaste en el momento, la vas a pagar a 30 días y todavía estás en el plazo, no la has pagado todavía, será un precio por pagar, porque lo vas a pagar más adelante. En el comercio internacional sucede lo mismo. Sucede lo mismo y aún así es más asiduo que suceda. ¿Por qué? Porque en el comercio internacional pues no pagas 100 soles de una importación, pues pagas buen dinero. 30.000, 40.000, incluso yo les conté la vez pasada, creo, tuvimos una máquina de 40 millones de dólares. Una máquina para una minera, un molino, una cosa grande, ¿no? Para moler cobre. Y este pago de esa factura era 120 días, porque son 40 millones de dólares que vas a pagar. Imagínate esa cantidad de plata. En ese caso, sería el precio por pagar. ¿Precio realmente pagado o por pagar? Por eso hay que tener muy en cuenta, vamos a ver si nos da tiempo para hacer un pequeño taller sobre documentales en este curso de valoración, porque me parece importante que también lo vean, que también lo sepan. Yo creo que se alcanza clase, pero vamos a ver de la forma correcta del llenado de los documentos comerciales, ¿no? ¿Qué cosa debe tener una factura comercial? Porque es grave que muchos colegas del medio no conozcan qué va en una factura comercial. Que no sepan que en la factura comercial tiene que estar el Incoterm, tiene que estar la forma de pago, tiene que estar el plazo del pago. ¿Por qué? Porque valoración te lo exige, te lo exigirá. Porque no es lo mismo revisar el precio que ya pagaste, que ya tienes la transacción, al precio que todavía no pagas. Que si bien es cierto, si tú lo sustentas con los documentos que te pide la aduana, puedes sustentar un precio por pagar también, por supuesto. ¿Y qué pasa? Pero también influye mucho el plazo, ¿no? Por ejemplo, una carga que viene de China, una carga que venga de China, que tú la hayas pagado en un diferido a 30 días, cuando la carga llega al Perú, ya está pagada, porque de China a Perú se demora 45 días. Ya tienes tu transacción, ya está pagado, ya está cancelado, y tienes mejores sustentos para sustentar este valor, que es lo que vamos a ver más adelante en qué momentos comienza la valoración, ya, porque la valoración no comienza cuando tú compras la carga, no, ahorita vamos a ver cuándo comienza. De las mercancías cuando estas se vendan en el país de exportación al país de importación, ¿no? Cuando hablemos de valoración, también es igual que tributación. Cuando hablemos de valoración, estamos hablando de regímenes de ingreso, ya de la importación, de la admisión temporal, eso, ¿no? No exportación. La exportación no se somete a valoración aduanera, ni se somete a tributación. Ya, hay que tener cuidado. La exportación está libre de todo esto. La exportación es libre de todo esto porque tiene otro tipo de controles, pero no ni valoración ni tributación. Estamos hablando de importación, de regímenes de ingreso. Y ajustado en conformidad a lo expresado en el artículo 8 del mismo. El artículo 8, que también lo vamos a ver, hablará de aquellos gastos que no son ni el coste de la mercancía, ni el transporte de la mercancía, ni el seguro de la mercancía, que van cargados o que no van en el valor en aduanas. Aquí estamos hablando de los famosos ajustes. Los ajustes que veíamos tanto en tributación, siempre los mencionábamos, que decíamos que es importante saber que también esos ajustes van al valor en aduanas, pero hay ajustes que van, pero en valoración veremos que hay ajustes que no van. Hay ajustes que no van. Y los vamos a ver en las diapositivas de más adelante. Entonces, el valor de transacción, que es el primer método, así se le conoce, método de valor de transacción. Así se le llama el primer método. Tiene unas condiciones el acuerdo
Mira, aquí estamos hablando de lo que indica el acuerdo. Puede ser, puede que en la cancha nunca lo hayas visto. ¿Por qué? Porque esto es lo que está en el acuerdo. En el DESPA de valoración, que es el que usan los vistas para su tema en campo, hay cosas que aquí no están, por eso que hay cosas que no las has visto. Ya, eso, vamos a hacer la comparación cuando veamos el DESPA, es el último tema que vamos a ver, ¿no? Cuando ya veamos la estructura del acuerdo, cuando veamos, perdón, la estructura del DESPA, cómo se hace en cancha. En este caso, el acuerdo indica ciertas condiciones para aceptar el valor de transacción. Para que no tengan que usar los demás métodos, hay que cumplir esto que indica acá. ¿Qué dice? Que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de las que impongan o exijan la legislación a las autoridades del país de importación, limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías, no afecte sustancialmente al valor de las mercancías. Esto lo vamos a ver más a fondo cuando toquemos el DESPA. Ya por ahora lo dejamos ahí, para no confundirnos. Que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse con la relación a las mercancías a valorar. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor de parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores. Cuando se dice ulteriores es posteriores de la mercancía por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, o que en caso de existir no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio. Y mencionaba, profesor, que en qué momento se comenzaba a valorar, ¿no? Hay que tener cuidado acá, porque uno podría pensar erróneamente que la valoración comienza cuando tú realizas la transacción, o sea, en el momento que compras algo, lo pagues o lo vayas a pagar después, es el momento en que nace la valoración, y no es así, ¿no? Aquí también hay que recordar los conceptos que manejábamos cuando vimos el tema de la deuda tributaria aduanera. Cuando veíamos la deuda tributaria aduanera, veíamos el nacimiento de la obligación, ¿no recuerdan? Veíamos el nacimiento de la obligación. ¿En qué momento nos comenzaban o sea, en qué momento nacía nuestra obligación? No en qué momento era exigible, porque la exigibilidad es otra cosa, sino en qué momento, entre comillas, nos endeudábamos con la aduana. ¿En qué momento ya teníamos una obligación para con ellos? Y si recordamos valoración, recordaremos que todo esto nacía con el trámite de la DAM. ¿La DAM qué es? La Declaración Aduanera de Mercancías. La Declaración Aduanera de Mercancías es un formato aprobado por la autoridad aduanera, en el que tú expresas tu voluntad de acogerte a algún régimen. Tú expresas la voluntad en la DAM. Este régimen, a su vez, tiene modalidades. Estas modalidades, a su vez, tienen ciertas obligaciones o requerimientos para los importadores. Los importadores también, con el régimen, tienen que cumplir ciertas normas, procedimientos, permisos, pago de impuestos, declaración de producto, declaración de su partida nacional, etcétera, 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 para poder acogerse a tal régimen o a otro régimen, ¿no? ¿Dónde se expresaba todos estos datos? En la DAN. ¿Y la DAN quién la hacía? Si era más de $2,000, todo lo que es DAN es más de $2,000. La hacía el agente de aduanas en representación del importador. Importantísimo tener en claro esto. El agente de aduanas representa al importador en despachos de más de $2,000. Menos de $2,000 también lo puede representar, pero no es obligatorio. Menos de $2,000 lo puede hacer el importador directamente. Pero ¿qué pasa? Que los importadores no saben, pues. Por eso nos contratan. Para eso el importador contrata a la gente de aduanas, para no hacerse problema. Porque la gente de aduanas es el técnico, es el experto, es el que asesora. ¿No? Yo conozco muchos colegas que esperan que el cliente les diga lo que tienen que hacer y no puede ser, pues.
Tú estás ahí para decirle al cliente nuestra función como agente de aduanas. Por eso que nos toque estar donde nos toque estar, nosotros tenemos que saber y manejar todo el tema, ¿no? Porque nos pueden preguntar. Nos pueden preguntar, y aparte no nos vamos a quedar siempre en un solo puesto. La cosa también es motivarse a seguir creciendo, ¿no? Entonces, para la valoración, el momento que hay que considerar para la determinación del valor en aduanas es la fecha en la que el servicio aduanero, en Perú, ¿cómo se llama el servicio aduanero? SUNAT, no aduanas, ¿ah? Porque ahí cometemos un error. No, que la aduana, no, que en realidad es la SUNAT. La SUNAT o la administración aduanera llamada SUNAT, ¿no? En la fecha en que la SUNAT, esto lo he tomado del acuerdo, por eso dice servicio aduanero, pero en Perú, traduciéndolo a peruano, es SUNAT, acepta el documento mediante el cual el declarante manifiesta su voluntad de despachar su mercancía. Te lo acabo de decir. ¿Cuál es el documento mediante el cual el importador manifiesta su voluntad de despachar su mercancía? A ver, ¿quién me lo dice? Lo acabo de decir. ¿Quién me lo escribe en el chat? A ver. Para ver si están atendiendo. A ver, nadie, chicos. Entiendo que nadie. Miren, este tema es. Este curso es full teoría. El examen es full teoría. Yo les pido, por favor, que estén concentrados y pendientes de la clase, ¿no? El documento la dan. La dan. La declaración aduanera de mercancías, ¿no? O dan cualquiera de las dos formas, está bien dicho. Gracias, Faraona. Es la dan. ¿No? En la dan yo pongo mi voluntad, ¿no? Pongo mi voluntad porque es mi mercancía, tengo el BL que me da la propiedad, ¿no? El BL dice que yo tengo la propiedad y declaro mi voluntad, ¿no? Es decir, la fecha de registro de la declaración de importación, que en Perú se le conoce DAN. El precio neto facturado se debe aceptar como base del valor, cualquiera sea la fecha de la factura o del contrato de compra-venta. Se debe aceptar el valor que está ahí. Ahora, por supuesto que la aduana para aceptarlo la fecha no influye. Lo que influye en si acepta o no el valor es que cumpla o que no cumpla lo que hemos visto más arriba, ¿ya? ¿Y qué sucede? Para hablarte de casos prácticos, lo que sucede con la aduana en Perú, y que es por eso que lamentablemente nos hemos tenido que demorar un poco más y quedarnos un poquito con el tema de la valoración para efectos de hacerlo virtual, el tema de que hay muchos vivos, pues. Hay muchas personas que no actúan de buena fe con el tema de la valoración aduanera, ¿no? Que a veces quieren, oye, ¿sabes qué? No, declárale menos. No, ya en realidad pago 10.000, pero no quiero tributar por 10.000, ¿no? Hagámoslo por 5.000. Igual le presento mi factura, ¿no? O la otra famosa que ustedes van a escuchar. Sale Canal Verde. No te preocupes. Sale Canal Verde, nadie lo va a revisar. No te preocupes. Falso. Que salga Canal Verde quiere decir que no te lo van a revisar en el momento. Pero que tienen 4 años más el de numeración para revisarte. Y ya con toda tranquilidad, porque cuando sale Canal Rojo, Canal Verde, a veces, sucede que se le mete tanta presión a los vistas por los costes de almacenaje, de transporte, y la SUNAT no quiere quedar bien con los importadores, ¿ah? Comentábamos, y uno de sus compañeros lo vio en el comercio, que la SUNAT ha prometido que en el mismo día que el barco llega al Callao, tu carga la vas a poder entregar en tu depósito.
Ha prometido, ha salido a decir a todos los medios que lo va a hacer. Yo no sé, yo lo dudo. Lo dudo. Conociendo la logística, viendo el tema del puerto del Callao, que muchas veces es un caos, viendo el tema de los accesos al puerto del Callao, que no tiene buenos accesos, etcétera, 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 yo dudo que lo puedan hacer el mismo día. Si me dijeran en 2 días, te lo puedo creer, pero el mismo día yo lo dudo. Pero esperemos, vamos a ver qué tiene la SUNAT para nosotros, ¿no? Porque capaz nos sorprende y saca un nuevo mecanismo en el que sí se puede, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que a veces en los canales naranja y rojo, como están un poco con esa presión de hacerlo rápido, lo revisan muy escuetamente, ¿no? Una revisión pequeña y punto y lo mandan. En el canal verde, no te lo van a revisar en el momento, te lo van a revisar en fiscalización, pero se pueden tomar todo un año si quieren, como tienen 4, se pueden tomar todo un año en revisar todo tu valor. ¿Eh? Pues, ¿sabes qué? A tu agente de aduana le dirán, oye, agente de aduana, fulanito, del importador tal, me vas a dar la declaración tal, 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 tal. Voy a revisarla. Estás obligado a dárselas, ¿no? Y si justo esa que tú dijiste, que pasaba, que salía Canal Verde y que tributabas por la mitad, sale y te descubren. Señor, su transacción usted declaró 5.000, a ver, quiero ver su transacción. Señor, mi transacción, 10.000. Derecho de dejar de pagar. Imagínate, qué vergüenza. Y estos importadores ya entran a una base de datos y te comienzan a ajustar todos los valores, comienzan a revisarte todo. Te pescan una, buscarán todas, porque saben que hay algo. ¿Y cuántos importadores así se han ensartado, ¿eh? Por no hacer las cosas de manera ética? La ética es importante en los negocios internacionales, ¿eh? Y en la valoración, en la tributación, la ética es fundamental, fundamental para triunfar. ¿Ah? Bueno, en todo, ¿no? Eso no solo en tributación, sino en todo. Pero en tema de dinero, aún más. ¿No? Vemos el problema del país, ¿no? El problema del país, ¿cuál es el problema del país? Es la corrupción. El problema que tiene nuestro país, por encima de todos, es la corrupción. La corrupción, la coima, romper manos, comprar conciencias. No vemos, no sé si ustedes ven noticias, ven Odebrecht. Mira todos los tentáculos de Odebrecht. Se han cargado a toda América, ha llegado hasta España. Hasta el presidente de España, el actual presidente, tiene investigaciones con Odebrecht, el antiguo también. Investigaciones de coima, de la mano de Barata, del mismo Marcelo Odebrecht, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Entonces, el valor de transacción busca darte la facilidad, por eso le da prioridad al método de transacción, porque busca darle la facilidad a los importadores que tributen por lo que realmente han pagado, no por más. Pero necesitas tener buenos sustentos. Necesitas tener un sustento. El día que ustedes asesoren a un cliente, acuérdense de esto. No acuérdense de mí, sino acuérdense de esto. Para tener un trámite de despacho de dinero tranquilo, necesitamos los sustentos de la valoración. Básico, principal, tener los sustentos de la valoración, del precio realmente pagado por pagar. Y si no se tiene, tratar de ver precios que sean parecidos para que no te ajusten los valores de manera fuerte, ¿no? Porque a veces hay ajustes fuertes, que yo a veces veo a los importadores preocupados, ¿no? Porque dicen, oye, mira, yo planeé pagar 1.000 y ahora estoy pagando 1.500, ¿no? Eso le duele a cualquiera, ¿no? Eso en realidad le duele a cualquiera, para tener que pagar más dinero de lo que tú ya te habías proyectado. Eso le duele a cualquiera, te duele a ti, me duele a mí, y porque es plata, ¿no? La plata no duele a nadie, le sobra la plata, ¿no? A veces uno dice, no, estas grandes empresas, sí les sobra la plata, que paguen un poquito más. Y a veces estas empresas hacen malabares, ¿no? Ahora, sobre todo con el tema de la pandemia, de cuántos negocios se han perdido, se han echado a perder, ¿no?
La situación es dura, es bien dura. A ver, continuemos. A ver, espérenme, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ah, a ver, son 4 para las 8. Ya, a ver, 8:15, 8:12 estamos acá de nuevo, ya para continuar con la clase. Tómense un break, descansen, tengan un poco de despeje en la mente para poder concentrarnos en lo que sigue. Ya 8:12 estamos aquí de nuevo. Gracias.
Muy bien, continuamos con lo que vamos a ver hoy día, que es el primer método de valoración. Entonces tenemos que... Ya, tenemos que los siguientes elementos que vamos a detallar ahorita, en la medida en que no corran a cargo del comprador, o sea, del importador, y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías. Las comisiones y gastos de corretaje, comisión de compra, el costo de los envases o embalajes que a efectos aduaneros se consideren como formando un todo con las mercancías que se trate, los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales. Estos tres. A ver, ¿a qué se refiere esto? Cuando tú tienes un valor FOB, el valor FOB se entiende que es el precio de la mercancía, es el precio propiamente dicho de la mercancía. ¿Qué es de la mercancía? ¿No? Compras una computadora, es el precio de la mercancía. Pero hay veces, por ejemplo, vamos con la primera, que se pagan comisiones de compra. Eso es cuando hay intervinientes. Por ejemplo, puede ser, y se ve mucho en el tema de hacer compras con Estados Unidos. Por ejemplo, tú haces una compra con Estados Unidos, ves una computadora que te llama la atención, que solo hay allá, ¿no? Y la quieres tener. Ahora aprovechando, ¿no? Que el viernes es el famoso Black Friday, ¿no? El viernes negro, después del Día de Acción de Gracias que se celebra mañana en los Estados Unidos, viene el famoso Black Friday, en que la gente se amanece. Yo he vivido un tiempo en Estados Unidos y la gente se amanece en la puerta de las grandes tiendas. No sabemos cómo va a ser ahora por la pandemia, pero en Estados Unidos la pandemia pareciera que no existiera. Se amanece la gente en las puertas, o en ese tiempo, te estoy hablando del año 2006, 2007, que vivía yo por allá, se amanecía en las puertas. Hoy en día esto ha cambiado. Hoy en día, ¿por qué ha cambiado? Porque tenemos el internet. La gente ya no se amanece en la puerta del almacén, se amanece en la computadora. No, que tenemos el Black Friday, luego viene el Cyber Monday y sucesivamente así. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente en Perú que compra en el Black Friday muchas cosas en los Estados Unidos, ¿ya? Pero como no se compra directamente a los proveedores, a los fabricantes, se compra a estos grandes almacenes. Estos grandes almacenes se convierten en intermediarios que no te van a vender jamás, no te van a vender jamás al mismo precio que el proveedor, que el fabricante. Obviamente el fabricante te lo venderá más barato, si es que te puedes contactar directamente con él. Pero si se vende a través de estas empresas, que son terceros, es muy probable que exista una comisión de compra. Que además, adicional al precio del producto, que te cuesta el producto, te cobra una comisión por gastos administrativos, etcétera, 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 ¿no? Porque tienen un local, tienen que pagar luz, tienen que pagar internet, tienen que pagar gente que atienda la página web, etcétera. El valor en aduana, lo que indica el método de la transacción y dice, oye, este es uno de los gastos adicionales al valor FOB. Dice, oye, para el valor en aduanas, también le vas a cargar las comisiones. A tu valor de tu factura, le vas a cargar las comisiones de compra, no las de venta, sino las de compra. Las cargarás. ¿Qué más cargarás? El costo de los envases o embalajes que a efectos aduaneros se consideren como formando un todo con las mercancías de que se trata. Tú cuando traes un envase al Perú, no lo traes suelto, no lo traes, bueno, estás trayendo una computadora al Perú y no la traes así, bueno, como la tienes en tu casa, ¿no? No, tener un embalaje, una caja de estas cajas de cartón corrugado, ¿no? Ensunchada, puesta en una paleta, con stretch film, una paleta de una manera buena, ¿no? Que no se vaya, que proteja tu carga, ¿no? Que no vaya a permitir que se golpee, nada. Dice que los costos de estos embalajes también deben ir en el valor en aduanas.
siempre y cuando no estén incluidos en el precio. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos hacen problemas y te dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a cobrar todo esto, ¿ya? Pero todo eso lo voy a poner en tu factura en el valor foco. Ya, ese valor foco que tú tienes ahí viene incluido el embalaje, las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de los importadores los trabaja así, ¿ya? La mayoría los trabaja así. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Tiene mucho que ver el Incoterm pactado, que lo vamos a ver en la diapositiva más adelante, ¿ya? Porque en base al Incoterm pactado es que se determina si está o si no está incluido en el valor de tu factura. Hay que recordar, y esto ya lo deben haber tenido en operatividad banera, lo deben haber llevado, los Incoterms. Hay Incoterms que te ofrecen menos cosas que otros. El que menos te ofrece es el Lexworks, porque el Lexworks es entregado en fábrica. De la fábrica donde se hizo, te lo dejan ahí en la puerta. Y aquí en adelante tu problema, no tienes que ver lo que haces. Pero también hay un Incoterm que te da todo, el DDP. El DDP es entregado en la puerta, entregado en tu almacén. No, ahí te lo dejan ya la puerta, ya no tienes que hacer nada, no tienes que pagar ni siquiera derechos de aduanas, porque es DDP. Delivery Duty Paid, entregado con impuestos pagados. Y entre esos dos hay una serie de Incoterms que los vamos a ver uno por uno más adelante. Y los costos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales, ¿no? Lo que te decía, las cajas no se embalan solas, ¿no? Bueno, sí, hay máquinas, pero estas máquinas son operadas por personas. Hay mano de obra. Hay una mano de obra importante ahí. El valor debidamente repartido de los siguientes. Estamos hablando los conceptos que van al valor en aduanas siempre y cuando no estén dentro del precio. Ya estamos hablando de eso. El valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios siempre que el comprador de manera directa o indirecta los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos, para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas, y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado por pagar. Igual manera, si no están incluidos en el precio, estos cuatro que se cargan al valor. Primero, los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. Esto sucede mucho cuando son máquinas. Ya, a veces las máquinas, bueno, para hacerlo un poco más sencillo, ustedes nos dicen comprar alguna vez un televisor. Cuando ustedes compran un televisor, no compran el televisor, pagan por el televisor, pero en la caja que viene el manual, viene el control remoto, que es una parte inherente del televisor, vienen a veces, bueno, cuando yo compré mi último televisor, me vinieron como unos ganchos, que son como unas juntas, que sirven para que si quiero subir el televisor a un rack, ¿no? Estos productos ya no son el televisor, son accesorios del televisor. Y también deben estar incluidos dentro del precio. Es por eso que hay veces que tú declaras, en las declaraciones aduaneras, tú declaras máquina para procesar algodón. Y le declaras, incluye elementos, piezas y accesorios para su correcto funcionamiento. ¿Cuándo es válido eso? Cuando la aduana revisa y ve que dentro del valor de esa máquina también está el de los accesorios. Es por eso que no se hace una declaración aparte. Se puede hacer juntos siempre y cuando esté dentro del valor. Y si no está dentro del precio, hay que cargarlo también al precio. Hay que cargarlo. Generalmente sí están dentro del precio. Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas. Lo mismo. Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, ¿no? También en la materialidad forma parte del valor en aduanas. No se saca. ¿Por qué? Porque te pueden reconstruir el valor también, si es que no lo llegas a sustentar. Y podrías también tener problemas. Ingeniería, creación y perfeccionamiento. Trabajos artísticos, diseños,
planos y croquis realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas. Mira, eso sucede mucho cuando se traen grandes máquinas, por ejemplo, en la minería. En la minería, porque ojo, no, al valor en aduanas no solo va cargado temas de bienes, también van cargados temas de servicios. Por ejemplo, este es un servicio de ingeniería de creación y perfeccionamiento. ¿Qué es lo que sucede? Traen la máquina, ¿no? Cuando uno, para entender un poco esto, cuando uno tiene un proyecto minero, trabaja con ingenieros en minas, ¿ya? Y los ingenieros de minas evalúan la tierra, evalúan el lugar y ven y proponen la creación de máquinas que muchas veces son exclusivas para el proyecto. Son solo para ese proyecto. No sirven para otros. ¿Por qué? Porque por la forma de la mina, la forma del zócalo, la forma del hueco, todo eso. Entonces, después de su estudio, piden a los ingenieros en el extranjero, porque aquí no hay este desarrollo, estoy en Europa, en Alemania, en Finlandia, en estos sitios, piden la que hagan las máquinas. Entonces, recién los ingenieros en origen comienzan a fabricarlas, comienzan a hacerlas, ¿no? Y las mandan al Perú. ¿Qué sucede? Que para llegar a Perú y para poder instalarla, para poder hacerla, se necesita que vengan los propios ingenieros que la hicieron. Este costo del servicio de ingeniería también se carga al valor en aduanas. La creación y perfeccionamiento, los trabajos artísticos, diseños, planos y croquis, que están realizados en origen, se realizan allá donde se fabrica, la norma de valoración indica o recomienda, estamos hablando de recomendaciones, luego vamos a hacer su aplicación, recomienda a los países a que también se incluyen el valor en aduanas para tributación, porque son servicios que son inherentes a la mercancía importar. Son servicios que si no se dieran y no se brindaran a esa mercancía, no podría funcionar. Sería una importación obsoleta. Si no es del ingeniero armarlo, lo arma cualquier hijo vecina, podríamos estar cometiendo un error grave, ¿no? Y sabes que el tema de minas es bien delicado, ¿no? No sé si se ha visto en Chile, que se quedaron unas personas en una mina un montón de días, ¿no? Un montón de días. O sea, son temas álgidos que se necesita profesionales como son los ingenieros. Digamos, ¿qué más compone el valor en aduanas? Aquí vamos a hablar de los ajustes. Mira, lo que estábamos viendo. Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado por pago. Sí. Primero definamos qué es canon y derecho y licencia. Canon y derecho y licencia es cuando tú quieres realizar una transacción comercial de una marca que no es tuya, ya que tú no eres el propietario de dicha marca. Por ejemplo, tú y yo queremos vender unas zapatillas Nike, legalmente tendríamos que pagarle una comisión a Nike, porque Nike es el dueño de esa mercancía. Claro que por una zapatilla pues Nike no se hace problema, ¿no? Pero si estoy importando 300 pares de zapatillas Nike y no le estoy pagando ni un solo Nike, Nike me puede mandar ante la Indecopia, y puede quitar la carga porque no estoy pagando. ¿Qué tengo que hacer yo para poder importar legalmente? Estoy hablando legalmente, porque tú me puedes decir, no, pero si yo tengo a mi amigo que hace las importaciones de Estados Unidos y me trae, bueno, no creo que lo haga legalmente, ¿no? Eso, a muchas veces las personas que traen zapatillas de Estados Unidos lo que hacen es las esconden en las maletas. Las esconden en las maletas y no las declaran. Y si les sale canal rojo y les abren la maleta y les encuentran, pues se la dejan que comisen, ¿no? Porque no hay forma. Para hacer eso es importante que tener un contrato con la subsidiaria, o sea, un contrato con Nike. Un contrato con Nike en el que Nike me diga cuánto le voy a pagar yo de comisión o de canon y derecho de licencia por importar esa mercancía, si es
que va a estar cargada en el valor en habanas, o si simplemente es que no, porque también me puedes decir, ¿sabes qué? Como no es mucho lo que vas a traer, bueno, te doy una facilidad y no te cobro. También. Pero si no es así y tienes que pagar y no te lo están cargando en el valor, porque puede estar cargando en el valor, tienes que también declararlo y adicionarlo. Eso es lo que indica la norma de valoración. Recomiendo a los países, es que los derechos también tienen que estar, se tienen que cargar al valor en aduanas siempre y cuando no estén en el precio. Generalmente no estén en el precio, pero como te comentaba cuando veíamos tributación, el 98% de las DAMs no tienen ajuste. ¿Por qué? ¿Porque no todas pagan regalías? No, no es por eso. Es porque la mayoría ya están cargados en su valor el canon o el derecho de licencia. Si no están cargadas, hay que hacer, hay que ajustar, hay que cargarle en ajustes también a la tributación del valor en aduanas. El valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas, que revierta directa o indirectamente al vendedor. Esto habla de las ventas sucesivas, ¿ya? Hay ventas sucesivas. Es una naturaleza de la transacción que tenemos en Perú, ¿no? ¿Qué es una venta sucesiva? Por ejemplo, yo soy América Móvil, soy Claro. Ya, soy Samsung Perú, para ser más claro. Soy Samsung Perú. Y quiero comprar estos teléfonos a 20, no sé en qué número de ABA, que son los Samsung. Quiero comprar 200 para tener en stock acá en Perú, ¿no? Por ser MP. Entonces voy donde mi empresa principal, donde mi casa matriz, Samsung de, no sé, de China o de Corea o de Taiwán, y le digo a mi empresa, a mi matriz, oye, ¿sabes qué? Mándame 300 celulares. Ah, ok, no, hacemos la transacción, me mandan los 300, ¿no? La carga llega al Perú, está ahí, ya la voy a nacionalizar, pero viene Claro, papá, me toca la puerta y me dice, Samsung Perú, viene la campaña de Navidad y necesito ubicar mis teléfonos para, para la campaña, necesito urgente, necesito mañana, te dice. Samsung Perú, y justo se había adelantado y había pedido, los tiene ahí. Entonces cae Samsung Perú. Como no quiere ya se hace problemas desaduanando y vendiendo, ¿sabes qué dice? Claro, oye, ¿sabes qué? Tengo los celulares, pero están en la aduana, están sin desaduanar. Te voy a hacer una venta sucesiva. Te hago una venta sucesiva, te endoso el documento de embarque en propiedad, tú me pagas, te hago una factura local y tú la desaduanas. Eso es una venta sucesiva. Y eso es a lo que habla aquí, ¿no? Es como que hay un tercero y el tercero es el que nacionaliza, ¿no? Ese valor de venta, o de reventa, mejor dicho, de Samsung Perú a Claro, ese valor también tiene que ir cargado en el valor en aduanas. También, aparte del valor que le vendió Samsung Taiwán o China a Samsung Perú, todos esos gastos que han habido ahí, se le tiene que adicionar el gasto de venta de Samsung Perú a Claro. Porque habrá una comisión, no le va a vender lo mismo, obviamente, porque entre empresas vinculadas tienen un mejor precio. No tendría sentido venderle a Claro al mismo precio porque no ganarían nada, pues. Entonces, ese exceso que hay, la ganancia, la utilidad, la ganancia que tiene América Móvil, perdón, que tiene Samsung Perú, también se tiene que cargar en el valor en aduanas. También. Ya ves cómo para valoración no solo podemos decir el valor FOB, no, sino hay que ver en el valor FOB toditos los conceptos que están incluidos, que son los que estamos viendo, ¿ya? Esto de ventas sucesivas es importante verlo porque es complicado, ¿ya? Hay muchas personas que tienen muchos problemas con esto y tienen los problemas por no leer el procedimiento de valoración, porque ahí está, esto que dice ahí, en el procedimiento de valoración nacional está aún más explicado, está detalladito. Acá está un poco como que más en la nube, ¿no? Acuérdate que son normas, son reglas que hay que acoplarlas y acomodarlas a la realidad nacional, ¿no? Sigamos. Entonces, ya vamos a lo importante, ¿no? Todo lo que hemos visto en
anteriormente, es lo que va cargado al valor FOB, al valor del costo de la mercancía. Vamos a hablarlo mejor como costo de la mercancía para no confundirnos con el Incoterm FOB, porque nos podemos confundir. Ya no es lo mismo. Una cosa es el Incoterm FOB y otra cosa es el costo de la mercancía, que para términos aduaneros peruanos se le ha puesto FOB, pero que no siempre es FOB, no siempre es FOB, ¿no? Y aparte de todo esto, de todo lo relativo al costo de la mercancía, muy bien, ya hemos hablado de costo, ¿y lo demás qué? Porque también sé por concepto de tributación que hay flete, que hay seguro, ¿no? Ya vimos los ajustes también, ahora estamos hablando del flete y del seguro. Y dice, cada país, esto lo he puesto textualmente del acuerdo, cada país puede escoger si los siguientes gastos se incluyen en el valor en aduanas. Facultativo. Te faculta, te dice, oye, ¿sabes qué? Yo te recomiendo, si quieres, si lo ves necesario, que también incluyas estos gastos en tu valor en aduanas. ¿Qué gastos son? El gasto de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Chicos, consulta, rápido. A ver, ¿quién me la responde primero? Le subo 2 puntos en alguna tarea que les deje. ¿Cómo se conoce al gasto de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación? ¿Cómo se le conoce? En el argot. ¿Cómo se le conoce? En el medio. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo escribe? No, o pueden prender su micro y decirlo. Exactamente, Carlos. Exactamente, Barahona. Flete. Nosotros lo conocemos como flete. Así se le conoce. Flete. Contratar un flete. ¿Cuánto costó tu flete? ¿Cuánto pagaste de flete? El gasto de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto y lugar de importación. Pero aquí vamos a detenernos un poquito, ¿ya? Porque mira lo que dice, ¿eh? Dice, gasto de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. El lugar de importación también pueden ser los aeropuertos, pueden ser los pasos en frontera, pueden ser las zonas especiales de desarrollo. O sea, no todo es en el puerto, ¿eh? Ojo, si viene terrestre, por ejemplo, entra por Tumbes, ¿cuál será el lugar de importación? El lugar donde ingresó, no, ya no será el puerto, será el puesto fronterizo, por ejemplo. O puede ser que no simplemente vaya ahí, sino vaya, por ejemplo, al puerto de Matarani, por tierra será el puerto de Matarani. Es el lugar donde se importa mercancía. Pero dice que es el gasto de transporte de las mercancías importadas del lugar de puerto de importación. Cabe mencionar que el Perú sí ha acogido esta parte de la norma. Ha dicho, ok, yo te voy a hacer caso OMC y lo voy a incluir. No, ya sabemos por tributación que el flete y el seguro también va, ¿no? También va. Pero habla del gasto total de transporte. Y acá pasa un problema, ¿no? Que muchas veces el solo gasto de flete internacional no incluye el total del transporte. ¿Por qué? Porque todo depende del Incoterm. Para que veas la importancia de los Incoterms, de a pesar no ser leyes, son reglas que nos ayudan a poder determinar esta valoración. Porque ponte que sea un Exworks, y tú dices, ok, el flete internacional, pero el flete internacional no te dice desde qué lugar del interior salió, te dice desde el puerto de embarque en origen. Por ejemplo, salió del puerto de Nueva York, pero fue un Exworks y no me lo entregaron en Nueva York, me lo entregaron en Pensilvania. Pensilvania es un estado que está junto a Nueva York. Y tú dices en tu valoración, solo declaras el flete de Nueva York al Callao. ¿Y el de Pensilvania a Nueva York dónde queda? ¿Dónde lo pusiste? ¿Qué hiciste? Es por eso que es importante conocer todo lo que incluye el flete internacional con los fletes que pueden haber también adicionales. ¿Y dónde vemos esto? En los documentos de embarque, en los contratos de fletamento, en las facturas por pago de flete. Porque la aduana, cuando te valoriza, la aduana te valoriza el valor en aduanas. Ojo, mucha gente se distrae y se pierde pensando que solo te va a valorizar la mercancía.
Esa es una. Sí, va adentro, por supuesto. Pero también te puede observar el flete. También te puede decir, oye, importador, ¿y el gasto de acá dónde está? Si la norma de valoración indica, es más, la norma de valoración indica, y la legislación peruana exige que el total del gasto de transporte vaya cargado al valor en aduanas. ¿Qué pasó? Te rechazará la valoración. Y es más, te multará. ¿Te multará por qué? Porque le estás dejando de pagar impuestos. ¿Y cuál es el castigo que pone la aduana por dejar de pagar impuestos? El castigo que pone la aduana por dejar de pagar impuestos es el doble. Dejate pagar 100, te hará pagar 200. Dejate pagar 1.000.000, te hará pagar 2 millones. ¿Mm? No, que qué poquito, por favor. Hay deuda tributaria aduanera de más de $1.000.000, por supuesto, de mucho más, ¿ah? De mucho más. Las hay, por supuesto que las hay. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Los gastos de descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. En este caso, la aduana peruana, la SUNAT, ha determinado que algunos gastos de manipulación, por ejemplo, no vayan cargados al valor en aduanas. Ha determinado que no. Ha dicho que hay gastos que ocurren aquí en destino que no van. No, que cuando veamos el procedimiento a profundidad, el procedimiento ya nacional, vamos a ver qué gastos son estos que no se cargan. ¿Ya por qué? Porque mira, acá también entra mucho la ética, ¿ya? Tenemos un chip, todos, y decimos, oye, no, mientras pague más, no hay problema, que pague. Y no es así, que pague lo correcto, que pague lo justo, que pague, o sea, hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es asesorar para realizar una correcta declaración, ¿no? O sea, no es que pague nomás, porque también, yo he tenido muchos, yo he preparado a muchos jóvenes en mi empresa, para que son los que ahora están haciendo y yo siempre les jalaba las orejas con eso, ¿no? No, pero Luis, que pague nomás. Bueno, está bien, no es mi plata, ¿no? Yo no tengo por qué regalar por no es mi plata, pero sí tengo una imagen, y tengo que guardar una imagen, ¿no? Y lo ético es que pague lo correcto. Entonces, es por eso que es bueno conocer el procedimiento de valoración para saber por qué sí debe pagar y por qué no. No es nada del otro mundo ni nada incorrecto que hacer esto, ¿no? Siempre es bueno actuar de manera ética. Y el costo del seguro. Ya con el costo del seguro no hay mucho que hablar porque el seguro no tiene otros gastos conexos, ¿no? El seguro es el costo de la premia del seguro, ¿no? Pagas un seguro. ¿Cómo funcionan los seguros? Los seguros pueden ser de dos formas. Pueden ser pólizas individuales o pólizas flotantes. Las pólizas individuales son aquellas que se contratan por un embarque. Estamos hablando de aduanas, No vayas a decir, ahora no vayas a pedir tu seguro de vida y a preguntar si es flotante o individual. No, estamos hablando de seguros de transporte de mercancías, ¿ya? Los seguros individuales son aquellos que tú contratas por un solo embarque. ¿No? Tú tienes en el año, sabes que solo vas a tener un contenedor, contratas un seguro por ese contenedor. Pero puede ser que tú sepas que en el año vas a importar 100 contenedores. Entonces, para no contratar 100 pólizas, porque sería un pérdida de tiempo, ¿qué haces? Le dice al seguro, voy a tener 100 embarques, dame una póliza flotante. La póliza flotante, ¿qué quiere decir? Que puede amparar varios embarques en el año. ¿No? Cuando tú tienes una póliza individual, tienes una sola aplicación. Una póliza de seguro, que tienes el monto de la prima de seguro, que la prima de seguro es aquello que tú estás pagando para asegurar esa mercancía, ¿no? La mercancía tiene un valor, a ese valor se le saca un porcentaje que es la prima del seguro, que es lo que tú le pagas al seguro para asegurar esa mercancía, valga la redundancia. En el caso de las pólizas flotantes, ¿no? Ellos tienen una póliza por todo el año con todo el valor asegurado y por cada embarque te van sacando un porcentaje. Te van dando de la póliza total, te van dando una aplicación por cada seguro, por cada embarque. Y esas aplicaciones, cada aplicación
tiene un monto de seguro calculado en función al valor FOG, al valor FLE, al valor CFR, etc. Este monto, esta prima, sin aquellos gastos a los que se le calcula IGB, porque acuérdate, por tributación, no puedes tributar sobre tributo. A un tributo no le puedes sacar otro tributo. Al IGB no le puedes sacar IPM. De la misma naturaleza, ¿no? Estoy hablando de la misma naturaleza. Porque tú dirás, oye, sí, pero a las Valoren le sacamos el IGB. ¿Por qué? Porque las Valoren no es de la misma naturaleza del IGB. Pero el IGB y el IPM sí. Por eso que la misma base imponible era para el IGB como para el IPM. ¿Por qué? Porque si yo le sumaba el IGB a la base imponible y le sacaba el IPM, estaba mal, porque estoy sacando tributo sobre tributo. Igual acá, yo cuando tribute voy a calcular IGB. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es algo para que se queden para toda la vida. ¿Qué es lo que va en la valoración aduanera? Aquello que no tiene IGB. Aquello que no está grabado con IGB. ¿Por qué? Porque tú le vas a calcular recién el IGB. Pero si ya pago IGB, no le puedes volver a calcular el IGB. No puedes. Está mal. No, que para que pague más. Bueno. Pero no es lo correcto. Lo correcto es todo aquello que no tiene IGB. Entonces, continuamos. Los elementos mencionados pueden generar ajustes positivos o negativos, ¿no? Pueden aumentar el valor en aduanas, como pueden disminuirlo. Puede ser, porque acuérdate, hay conceptos que están en las facturas, que pertenecen a las facturas, pero que no van en el valor en aduanas. Ese es el trabajo del que valora. El que valora tiene que determinar si van o no van. Según la elección que haya hecho cada país y la condición de entrega de las mercancías, que siempre figura en la factura comercial o el contrato de compra-venta, me faltó ahí, de acuerdo al incoterms estipulados en el contrato de compra-venta, ¿no? Sí, lo había puesto más abajo. ¿Por qué la elección que haya hecho cada país? Porque cada país, acuérdate, principio básico del derecho comercial internacional, es que estos acuerdos no son leyes, son reglas, son normas. Se convierten en leyes cuando los países los asimilan a su legislación interna y la convierten en ley, ¿no? Entonces, cada país escoge, cada país determina y lo acoge y lo vuelve ley, ¿no? ¿Y qué nos ayuda a determinar? En el caso peruano, por ejemplo, porque el caso peruano, el caso peruano pone mucho énfasis en lugar de entrega, porque dice, oye, si estos servicios se han hecho de aquí para allá, no van. Pero si son los mismos conceptos, pero se han hecho de aquí para atrás, van. ¿Qué ayuda a la aduana peruana y a los aduaneros y a todos nosotros a poder determinar si va o no va? Los Incoterms. Por eso es importantísimo. El Perú, si bien es cierto los Incoterms no son regla, el Perú lo ha vuelto ley. Son una regla, perdón, los Incoterms son reglas, no son leyes. Pero el Perú los convierte en leyes para sus trámites aduaneros. Los trámites aduaneros en Perú tienen que tener un Incoterm. Si no, no se pueden hacer. No se puede numerar una DUA sin Incoterm. Una DAN, perdón. Para yo numerar una DAN, tengo que tener Incoterm. Y tú dices, no, pero yo no negocié ningún Incoterm. Bueno, la aduana acá lo pide. Ya tú ves con tu proveedor cómo resuelves. Y es por eso que el reglamento de valoración indica que las facturas comerciales y los contratos de compra-venta tienen que tener un Incoterm. Tienen que tener un Incoterm pactado. Entonces ya para el peruano ya se convierte en una obligación negociar con un Incoterm de por medio, ¿no? La última versión de los Incoterms es la versión 2020, ¿no? Actual. Recordar que estas no son leyes, son reglas para ayudar a entender la transmisión de riesgos en el comercio internacional. Son publicadas por el CCI o la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? International Chamber of Commerce, ¿no? Ellos son los que hacen estas publicaciones cada 10 años, ¿no? Los tenemos desde el año 90, si no me equivoco.
¿no? Había los 90, habían los 2000, pero salieron los 2010, hasta los 2020. En el tiempo que yo empecé a trabajar en aduanas, estábamos en la versión 2000, ¿no? Luego vimos todos los 2020 y se han hecho mejoras, ¿no? Por ejemplo, en los Incoterms 90 habían unos Incoterms que eran franco vagón, ¿no? ¿Por qué? Porque el comercio internacional en ese tiempo se manejaba mucho con los ferrocarriles. Hoy en día ya no tanto, ¿no? Ya se han ido creando reglas más modernas, se han ido dando prioridad a otras, por ejemplo, al FCA, al FOB, ¿no? Se ha aclarado algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, se han eliminado Incoterms, que ahorita vamos a ver cuáles son los 2020. ¿No? Aquí un recordaris de los Incoterms 2020, ¿no? Son 11 Incoterms 2020, ¿no? Bueno, son casi lo mismo que ya habían, nomás el DAT se ha modificado por el DPU, ¿no? Por el DPU, que lo que hace es determinar un poquito mejor el DAT, ¿no? Vamos a ir uno por uno. El Xworks. El Xworks es el que menos te da. No, por ejemplo, el Xworks y el DDP, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día un meme en un grupo de habaneros que decía, ¿no? No trates como Xworks al que te ve como DDP. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que no trates, al que te da todo, no lo trates como que es nada, ¿no? Un poquito, eso, y veía a muchas colegas, mujeres, que ponían, ay, sí, no, que mi novio, que mi enamorado, y estaban poniendo su vida sentimental en el Facebook, ¿no? Pero en realidad, yo pensándolo mejor, dije, oye, pero en realidad sí tiene bastante... es un buen concepto pedagógico, ¿no? Porque te hace determinar que el Xbox es el que no te da nada y el DDP es el que te da todo. Porque son los extremos, ¿no? Esto es como una línea, ¿no? En una está el Xbox, en el final está el DDP y en el medio van los otros Incoterms según se va avanzando, ¿no? Por ejemplo, el Xbox es entregado en fábrica, ¿no? Es el proveedor, ¿no? El proveedor fabrica el producto que te está vendiendo y te lo deja en su puerta, en su fábrica. Ahí te transmite el riesgo, ¿no? Te lo deja en la puerta y todo el riesgo es tuyo hasta tu entrega en tu almacén local, en tu almacén propio, ¿no? O sea, es más riesgoso porque tienes que averiguar costos de transporte, costos de flete, costos de almacenaje en el país de origen. O sea, capaz tú ni siquiera conoces, ¿no? Capaz a la J conoces los almacenes en el Perú, en Lima. Y mira, y tienes que irte a negociar allá, es más riesgoso. Seguido a eso es el FCA. El FCA ya no es que te lo deje en la puerta, sino ya se lo entrega al transportista. Al que te va a traer la carga al Perú ya se lo entrega. Y de ahí ya en adelante es tuyo, ¿no? El FAS, el FAS, que es un Incoterm propiamente marítimo, libre al costado del buque, ¿qué quiere decir? Que el proveedor hace todo hasta dejártelo al costado del buque. Este Incoterm no es muy usado, ¿por qué? Porque tiene al costado al bravo de los bravos, al más usado, al FOB, al FOB, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre FAS y FOB? Que el FAS te lo dejan al costado del buque y el FOB te lo dejan encima del buque. ¿Cuál prefieres? El FOB, pues. Porque el FOB tenía un problema, que el FOB era libre sobre la borda del buque, ¿no? Si en ese proceso de que estaba en la borda del buque el contenedor se caía al mar, era muy difícil encontrar el riesgo, porque el riesgo estaba en el aire, ¿no ves que el exportador te lo había dejado libre cuando estaba sobre la borda? Ahí se acabó mi riesgo. Pero la empresa naviera, ¿dónde comienza a asumir el riesgo? Cuando ya está sobre el buque, pues, porque el que maneja la pluma del puerto no es la naviera, no es el transportista. Eso era hasta la versión 2010. De la 2010 en adelante se precisó que el FOB era trincado en la borda del buque, o sea que ya puesto sobre la borda del buque. Ahí recién se realiza la transferencia de responsabilidad. O sea, hasta que no esté en la borda del buque, sigue siendo responsabilidad del proveedor. Se definió eso porque había muchos problemas. Tuvimos muchos problemas con muchos clientes por eso, porque no se detallaba. Si al FOB le sumas el flete, el transporte lo conviertes en CFR. Si al CFR le sumas el seguro, lo conviertes en CIF.
Esto es para los marítimos. Tienen su análogo en multimodal, que son el CPT y el CIP, que son lo mismo que el CFR y el CIF y el CIF, pero son en otros medios de transporte. Son en aéreos y en terrestres. Por ahí tienen algún gastito más que se le suma por el tema mismo de que son terrestres, pero en líneas generales es lo mismo. Es más, la aduana peruana los considera equivalentes. Tú no puedes declarar en un aéreo CIF, porque CIF es marítimo. Tienes que declarar su equivalente. ¿Cuál es el equivalente del CIF para la aduana peruana? El CIP. Del CFR, el CIP. Del FOB, el FCA. Son equivalentes. Y tenemos por último los entregados aquí en destino, los DPU, los DAP y los DDP. Que estos 3 Incoterms son los que más problemas nos dan a los que valoramos. ¿Por qué los 3 Incoterms? Tienen gastos post importación. Tienen gastos después del lugar de importación, gastos locales, que generalmente van grabados con IGB. Transporte local, descarga local, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalmente son estos gastos los que no van cargados al valor en aduanas, ¿no? Aquí te dejo un cuadrito de los Incoterms, ¿no? Ahí está cuáles son marítimos, dónde están los riesgos. Esto es como un regalo para que lo tengas. Es actualizado, ¿no? Esto guárdalo, te puede servir más adelante, ¿ya? Bueno, igual tenemos que ver el tema de lo que nos falta, pero ya nos gana el tiempo. Ya, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o consulta? Mientras abro la lista, pueden prender su micro o lo pueden dejar en los comentarios mientras voy abriendo la lista. Muy bien. Si no hay consultas, pasamos a la lista. Barahona. Carranza. Navarrete. Pinto. Presente. Quinto. Ríos. Roca. Tello. Presente. Gracias. Yucra. Muy bien, entonces aún nos falta ver varios puntos del valor de transacción del primer método para que veas que es largo, no es largo. Es más, hay seminarios en que son todas las clases desde 6, 7 semanas sobre el valor de transacción, porque es un mundo. Ya estamos tratando de tocar lo más resaltante y lo que nos va a ayudar para lo que estamos estudiando, ¿ya? El viernes continuamos con el tema del primer método y pasamos también a ver el segundo. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día viernes. Que tengan buen día mañana. Nos vemos.